Hechos capítulo 11, versículo 19. Muy bien, ¿lo tiene? Dice así la palabra del Señor: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Palabra fiel y verdadera del Señor. Amén. Podemos ver que la persecución que se generó en Jerusalén, estamos hablando más o menos del año 40-45. No hay datos precisos, pero más o menos se calcula el primer acontecimiento. El reinado de Agripa, Herodes, más o menos calculan los que estudian, estudiosos teólogos de la palabra del Señor, que calculan entre el 40 y 45 aconteció esto, después que el Señor se fue ascendió a los cielos. La iglesia fue perseguida, y el primer mártir, la primera persona que murió inocentemente fue Esteban. Juan Pedreano, bueno, todos conocemos esa historia. Y uno de los que perseguía, que se había levantado en contra de la iglesia, de los seguidores de Jesús, los nazarenos, ¿no? Los seguidores de Jesús, era Saulo de Tarso, ¿no? Sabemos que Saulo perseguía, que tenía un odio tremendo, que no quería que predicase más, porque estaba confundiendo a la gente, porque se le iba gente de la sinagoga, A veces tienen miedo a las iglesias que les prediquen y robemos gente. O sea, era celoso, era muy celoso a su manera, pero lleno de odio. Sabemos que Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Pero a causa de esta persecución, que no solamente los invitaron a que se vayan de Jerusalén, sino que los persiguieron para matarlos. Hubo una gran persecución donde muchas personas perdieron la vida por ser cristianos, hijos del Señor. Hasta ese entonces no se llamaban cristianos, eran seguidores de ese tal Nazareno, eran seguidores de este hombre, de este profeta, ¿no es cierto?, de este llamado Jesucristo, o Jesús, mejor dicho, el Mesías. Dice que a causa de esto se fueron esparciendo, y gracias a esta huida de la gente, o corrida voluntariamente, vieron que están aconteciendo acontecimientos muy graves a causa del cambio de temperatura. Se están derritiendo los glaciares, están produciendo mucha cantidad de agua, y eso inunda, cambia el clima rápidamente, inunda las ciudades que jamás se inundaron. Entonces viene rápidamente. Vieron esto en Valencia últimamente, que los indicadores decían que iba a haber alerta roja, pero no alcanzaron. Solamente a último momento, en el último día, avisaron que tenían que abandonar sus casas, pero ya era demasiado tarde. Muchos no le creían. ¿Por qué? Porque las características de Valencia, llueve, estoy hablando de España, 2 veces al año. Llueve 2 veces al año. Es como Marco San Luis, la zona de San Luis, por ahí, Córdoba, altas cumbres, llueve una vez al año, 2 veces, y muy poco. Lo que tendría que haber llovido en un año, se llovió todos los días, inundó todo. Así fueron esparcidos, y mucha gente trató de correr como podía, y muchos perdieron la vida. Y dice que fueron esparcidos, y esa gente que se fue esparcida no por un río, sino un río de pelea, de pleito,
de persecución, llevaban el Evangelio a otras localidades. Amén. Ahí surge un poco, ya se está abriendo el Evangelio, que no era solamente para los judíos, pero acá dice claramente en un versículo, solamente les predicaban el Evangelio ¿a quiénes? A los judíos. Hasta ahora no le estaban predicando a los no judíos, porque ellos pensaban, aún los apóstoles, que el Evangelio era solamente el Mesías había venido. ¿Para quién? Para los judíos. Era el Mesías, el Salvador de ellos, y era único, exclusivo. Pero ahí podemos ver algo notorio, que los que fueron evangelizados, que eran griegos, de Chipre, de Cirene, eran judíos que hablaban el griego, pero guardaban las tradiciones judías y conocieron la palabra del Señor. Fueron evangelizados, diga conmigo, fueron evangelizados. Recibieron la buena noticia que hizo Jesucristo. Ellos tenían noticias. Y dice que la noticia llegó y los que fueron esparcidos, judíos también, le predicaron a sus paisanos. Y ahí comenzó la iglesia en Antioquía. Cuando esto aconteció, dice que recibían la palabra y comenzó a armarse la iglesia de judíos. Pero también se empezó a esparcir la noticia y a conocer el chismerío, ¿no? El chismerío se lleva el bueno y el malo, de que Pedro, el que guardaba la tradición y que no podía entrar porque tenían prohibido entrar a la casa de un no judío, de un gentil, le llevó la palabra a Cornelio, y que Cornelio y toda la familia que eran romanos recibieron la palabra del Señor y fueron bautizados y hablaban en lengua, y toda la familia se convirtió. Esto llegó a oídos de primeramente la iglesia de Jerusalén y luego la iglesia de Antioquía. Y ellos estaban medios ahí y empezaron a evangelizar a los no judíos. Esto fue notorio de tal manera que comenzaron a venir desde Jerusalén. Jerusalén es la iglesia madre, amén. Nosotros podemos decir que aquí en Argentina, en Malvinas, Argentina, es la iglesia madre porque de aquí nacieron y llevaron la palabra a Tarija. ¿Sí o no? Tarija. Las personas que nacieron allá en el conocimiento de la palabra fueron evangelizadas desde aquí por los hermanos. ¿Sí o no? Muchos de ellos, pues la mayoría eran católicos, salvando los que eran creyentes que estaban apartados, pero bueno, la mayoría eran no cristianos, fueron evangelizados. Por eso que desde la iglesia madre se les ocurrió mandar ¿a quién? A Bernabé. ¿Y quién era Bernabé? Y ahí dice claramente lo notorio que era y las cualidades que tenía. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Tres cosas que tiene que tener un sacerdote que Dios nos envía al barrio, al trabajo, donde sea. Persona buena, no buenita que tiene imagen de bueno, sino que sea bueno de verdad, que tenga un buen corazón, quiere decir. Lleno del Espíritu Santo y un hombre o una mujer de fe. Amén. Necesitamos tener estas tres cualidades para que podamos estar en la cualidad de la figura del sacerdote, porque nos parezcamos un poco a Jesús. Amén. Este varón llegó, Bernabé, y Antioquía estaba más o menos a 500 kilómetros desde Jerusalén. La única ruta era la ruta costera, ¿no? por el Mediterráneo, y dice que tardaba más o menos 15 días en llegar. No era que usted venía de tal lugar y le cuesta, ¿no? Y llegamos ahí. No había remis, no había nada. Iban caminando, diga conmigo caminando, y llevaban el burrito, la mula, donde llevaban las cargas, las valijas, lo que sea para el camino, para quedarse allá y volver. O sea, 15 días le llevaba llegar a Cirene, Antioquía y también a esos lugares. ¿Ven? O sea, no era fácil llegar, pero fue Bernabé y llevó compañía. Y allí comenzó, y ahí comienza la historia, y miren lo que sucede. Versículo 25. Después del detalle de lo que representaba, cómo era Bernabé, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron, diga conmigo, y enseñaron
a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Se les llamó ahí por primera vez, no seguidores del Señor, sino cristianos. Se dice que estas características de esta iglesia o de la gente del lugar eran muy burlones, ¿no? Como muchas veces el porteño, el que le habla, siempre encontraba un apodo, ¿sí o no? Por ahí en las provincias tanto los apodos, la burla no. Pero al pelado se le dice pelado, al Francisco se le dice Pancho. Teníamos en el secundario un nombre grandote, así medio caído para adelante, parecía una jirafa. ¿Y cómo le decíamos a los chicos? Se llamaba Francisco, viene Pancho. Me acuerdo que habíamos hecho, vieron que antes se usaba, ¿no? Ahora se usa una especie de buzo, ¿no? Con el nombre del grado, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se llama? Egresado tanto. Nosotros habíamos puesto un cartelito, y lo vamos a ver si tenía Pancho recibiéndose con una cañita, ¿no es cierto?, agarrando un diploma. ¿Cuándo se enteró Pancho? Era más bueno que la así. No dijo nada, pobrecito, pero un hombre grande. Así éramos burlones. Y se dice que en ese entonces, en esta gente, ponían sobrenombres, entonces les pusieron por sobrenombre cristianos. Cristianos, seguidores del Señor. Y vino bien la cosa, porque en realidad más que burla quedó eso. Esto dicen los historiadores. José fue uno de los historiadores del momento y cuenta esta historia. Y quedó rotulado como cristianos. Y hoy nos llamamos, por chiste o por lo que fuere, nos llamamos cristianos, seguidores del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Escúcheme, estuvieron no 2 días, no los evangelizaron, sembraron la semilla y nos vamos. Ya está, pastor, le di la palabra. No alcanza con eso. Tiró la semilla. ¿Usted se imagina en el campo tirar la semilla? Sí, puede crecer. Como la semilla que es esparcida fuera de los alambres, ¿no? Del límite del campo y cae entre la línea de la ruta y la línea pertenece al Estado, el costado que es la banquina. Ahí crece también la semilla que se esparce y sale salir en planta. ¿Cuántos conocen eso? ¿Han visto una ruta? ¿Se dieron cuenta? Muchas veces nos hemos bajado a buscar un choclo, ¿no es cierto? A sacar esto, lo otro. ¿Está permitido? Sí. Eso se llaman caminos reales. Muchas veces los caminos reales se abren a través de un campo. Entonces tienen que expropiar un pedazo de campo, ¿no es cierto?, una distancia para hacer un camino que va a tal lugar. Caminos reales o senderos reales se llaman. Hermanos, dice que ellos estuvieron un año y este hombre, aparte de ser un hombre lleno del Espíritu Santo, Bernabé se llama hijo de consolación. Otra característica del sacerdote es ser una persona que consuela, no que te ataca, que te da con caño, que te dice, por tu culpa te dije, te pasó esto, te pasó el otro. No, consolar. Era consolador, pero esto reconocía sus límites, y esto es bueno, era humilde. Entonces, ¿qué se le ocurrió llamar? A Pablito, que ya se había convertido y parecía que había estado guardadito, porque nadie le creía que se había cambiado su vida. Dios, que a veces vemos a una persona que ha sido terrible en la vida y dice, voy a la iglesia, vamos a la Biblia, y uno dice, ¿será o no será? ¿Estará cambiando? ¿Me va a chorear el Disney? ¿No? ¿Será que cambió? Entonces estamos ahí. Y Pablo no le creía, entonces Dios no permitió que Pablo saliera rápidamente a evangelizar. Se dice, algunos dicen un par de años, pero no menos de 7 años no salió a evangelizar. Estuvo guardadito, conociendo la palabra, aprendiendo, siendo ministrado por el Señor. Pero este lo llamó, Bernabé lo reconoció, lo conocía, era amigo de él y lo llamó porque Pablo tenía la característica de ser maestro. Tenía el don de enseñanza. Amén. ¿Cuántos tienen el don de enseñanza? Gloria a Dios. El don de enseñanza es importantísimo porque cuando uno le evangeliza, la persona espera la continuidad. ¿Cuál es la continuidad de enseñanza? ¿Qué es enseñar? Es compartirle, enseñarle. Saber transmitir muy bien lo que yo he aprendido. En pocas palabras. En pocas palabras. ¿Cuántos saben transmitir lo que aprendieron? Levanten la mano.
digo yo me miro a la cancha, Pablo está presente, te saben todos los cantitos de la hinchada. Yo nunca me los aprendí porque nunca presté atención. Pero se saben los cánticos, ¿sí o no? Los que van a la cancha, que son fanas. Está bien, si no, ¿cómo van a alentar al equipo? Nosotros deberíamos saber lo que estamos aprendiendo. ¿Cuántos ya hicieron los dos reinos? Ven, levanten la mano. Bueno, los dos reinos es un manualcito muy chiquito, muy poquitas hojas, donde nos ubica, donde estamos parados, cómo conocemos al Señor, dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, y termina en el bautismo. Nos explica, nos enseña qué es el bautismo, por qué me bautismo, por qué me bautizo y me tengo que bautizar. Amén. Eso es el ABC. Después de eso empezamos a comer un poco más sólido y vamos creciendo. Pero necesitamos maestros, personas que tengan o no el don, sepan transmitir. Miren, el que le habla no sabía ni hablar. Tenía una papa en la boca. No me gustaba hablar. ¿Por qué no me hablaba y yo era callado? No porque yo vengo de un lugar donde no se habla. Porque mi padre era la persona que hablaba todo. Sentaba a la mesa y agarraba el micrófono, ¿vio? Y hablaba, y terminamos comiendo y seguía hablando. Y mi mamá le decía, come, que se te enfríe. Y seguía hablando, y contaba siempre los mismos chistes, las mismas anécdotas. Yo estaba hasta acá, ya cuando empezaba a contar una historia, venía uno invitado, ya sabía lo que iba a contar. Le decía, bueno, me voy, lo tengo que hacer. ¿Sí? El hablador, el que no te deja hablar ni opinar, pero lo hacía inconscientemente, no lo hacía a propósito, era su característica. ¿Conoce una persona así que habla? A ver, levanta la mano. Tenemos que aprender a cerrar un poco la boca, ¿eh? Una de las características también del sacerdote sabe escuchar. ¿Cómo va a consolar si no sabe qué es lo que tiene que consolar? Bueno, ya se te va a pasar, no sabe lo que le está pasando. Y le habla. No tenemos que hablar tanto, tenemos que escuchar cuál es la necesidad, cuál es el problema. Recién ahí uno puede orar y consolar a una persona. Amén. Y Pablo fue y estuvo todo un año colaborando con ¿quién? Con Bernabé. Él consolaba, tenía la actitud pastoral y el otro era el maestro pastor, enseñaba la palabra del Señor. De tal manera que esta fue la segunda, y podríamos decir, sustituyó de alguna manera y se trasladó la iglesia central de Jerusalén. ¿A dónde? Antioquía. Se trasladó. Es lo que uno dice, no, pero... Y bueno, si están creciendo y empezaron a crecer, la iglesia tuvo que mudarse, los apóstoles tuvieron que mudarse, porque crecía de tal manera esta iglesia que necesitaban maestros, sacerdotes, personas que le enseñen la palabra del Señor. Ya fueron evangelizados. Muchos fueron a Galilea. ¿Cuántos fueron a Galilea ahora, último Galilea? ¿Qué necesitan las personas de Galilea? Que son nuevos, fundamentalmente, y los que no son nuevos, muchas veces como cristianos tenemos una ensalada rusa acá. Lo que sirve es ordenar las enseñanzas. Tenemos un picoteo de todo, ¿no? Ensaladita rusa. Necesitamos ordenarnos, esto va primero, esto va segundo, esto va tercero. Si no sé un poquito de todo y no sé nada, necesitamos fijar enseñanzas de a poquito en la mente para saber dónde voy y cómo voy y dónde el Espíritu Santo me va a usar. Entonces, fijamos enseñanzas cortitas, nos queda a veces muy poquito, pero es importante fijarlas. Primero la evangelización, cómo se da, qué se hace, por qué murió Cristo, qué hizo Cristo por mi vida. ¿Por qué yo tengo que recibir a Cristo el perdón de mi pecado? ¿Dónde dice la Biblia que soy pecador? Bueno, todo fijar enseñanza que me lleva a enseñar a otra persona, a conducirla, guiarla. ¿Cómo vas a conducir a una persona si no conoces el camino y mucho menos la meta? ¿Hacia dónde lo llevamos? No sabemos. Por eso necesitamos crecer. Y es importante que estén en células, que vayan creciendo. Nosotros no tenemos toda la semana enseñanza. Lo hacemos durante los grupos pequeños en los días que ustedes están disponibles en su casa, en la casa de algún barrio. Y así crecía la iglesia primitiva. Usted se piensa que el invento de estar en una casa es un invento ahora nuestro. No, fue un invento de la persecución. Porque los que fueron perseguidos no tenían salones, no podían hacer un templo, se reunían
a escondidas y compartían la enseñanza. Ni siquiera tenían las escrituras, no estaba la palabra redactada todavía. Tenían algunos pedazos del Antiguo Testamento, tenían los salmos, tenían los profetas, pero pedacitos los tenían en cuero y todo, y tenían que desenvolverlo, cuidando mucho porque los perdían, se los robaban. No era fácil ser un cristiano. Hoy tenemos el celular, hermano. Abrimos el celular, tenemos todo acá. Y aún así todavía nos cuesta. Por eso necesitamos enamorarnos del Señor. Cuanto más persecución o más prueba tengo, me aferro al Señor. ¿Por qué me aferro al Señor? Porque sé el camino. Sí, sé quién me puede ayudar, porque ya no me puedo aferrar a nadie. Todos me defraudaron. Hoy me doy cuenta que ninguno me puede ayudar, solamente el Señor. Amén. La iglesia de Antioquía es una iglesia que dependía del Señor y del Espíritu Santo. Por eso se trasladó y los apóstoles acompañaron. Y desde ese lugar partieron los viajes misioneros de Pablo. Ahí hizo sus primeras experiencias como docente, como maestro. Enseñaba la palabra a los hermanos. Los prepararon en la iglesia que creció. Era una ciudad pujante, una ciudad costera. Era el límite o el puente hacia el oriente y el occidente. Era una mezcla de cultura. Era una ciudad también invadida por el paganismo. Estaba Tartet, que era una diosa pagana, muy cerquita de ahí. Por lo tanto, no era una ciudad fácil. No es que eran todos hermanos, aleluya. No era fácil el lugar. Era muy costera y era un puente hacia el oriente, hacia el oeste y al este. Por eso que Pablo utilizó esa ciudad como punto de cabecera y la iglesia se fue trasladando a ese lugar. Esa fue de alguna manera la iglesia central del tiempo del libro de los Hechos. Amén. Que hoy en este tiempo podamos ser la cabecera, pero que estemos atentos hacia dónde vamos. Amén. Yo estoy pensando que tenemos que crecer y Dios va a mandar mucha gente. ¿Cuántos creen esto? Pero no es que uno desea, es que Dios está apurado porque las señales se están cumpliendo, hermano. Y la iglesia no puede estar dormida. Hay millones de personas que mueren. Usted mira el noticiero, viene la información al instante, lo que está pasando, lo filman. Miles de personas mueren en este tiempo en diferentes lugares. Ni hablemos de las guerras. Millones de personas mueren sin conocer al Señor. Por eso es necesario, Dios está apurado de mandarnos a ustedes, a nosotros, para que le evangelicemos y le enseñemos la palabra. ¿A dónde? En los hogares. En los lugares pequeños, debajo de un árbol, en el campo, no importa el lugar. Si el Señor dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré con ustedes. Amén. En las cárceles hay grupos pequeños también. ¿Por qué no? En las comisarías, en cuántos lugares, en las fábricas, en los espacios de recreo que tienen para comer, hacen un ratito y se juntan, siempre hay uno que les enseña y comparte la palabra del Señor. No importa el lugar, importante que hagamos lo que Dios nos manda, como hijos, pero sacerdotes del Señor, maduros del Señor. Entonces tenemos que contener el fruto. Si no contenemos el fruto y los ayudamos a crecer, no van a dar fruto. Las plantas necesitan el acompañamiento. ¿Cuántos han tenido plantas? Levanten la mano. Principalmente las de frutos. Necesitan acompañarla. Es lindo mirar la vendimia y el vinito, ¿no es cierto?, de la fiesta. ¿Saben el laburo que hay ahí? El esfuerzo que hay. El trabajo que hay durante todo el año. Se levantan a la madrugada para romper las tormentas, para romper esto que les arruinan la helada, todo. Hay mucho trabajo. Es lindo la planta y comer del fuego. ¿Tú sabes el trabajo que hay? Que a veces pierden todo y se quedan sin nada. Hay mucho trabajo, hermano. Y nosotros tenemos que trabajar para el Señor. Decirle a la persona que tenés al lado, necesitamos laborar. No podemos escapar. Este es el tiempo. Si Dios manda a mucha gente, yo me voy a acercar. Yo me voy a acercar. Yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor.